La transición estuvo condicionada por una correlación de fuerzas desigual, sin duda. Las amenazas del franquismo trazaban dinámicas en aquel momento. Franco murió en la cama, sin duda. Se optó por pasar página, dejando en la estacada pues, a cientos de miles de víctimas del régimen y creando un relato equidistante. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Son tiempos muy oscuros y este país en concreto es un caldo de cultivo sencillo para algunas cuestiones, porque aquí aún no sabemos qué somos como país ni como sociedad, porque se nos ha negado el conocimiento profundo de nuestro pasado inmediato. Si no podemos explicarnos a nosotros mismos, si no podemos entendernos, si no podemos entender bien qué les pasó a nuestros padres o a nuestros abuelos y abuelas, ¿y por qué no se habla de ello? ¿Y por qué siguen enterrados en fosas? ¿Y por qué no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación? Ni, que son pilares básicos según los estándares internacionales de derechos humanos. Pues claro, no entenderemos nada. Por eso es tan importante luchar contra la impunidad del franquismo que sigue estando presente en nuestra actualidad, ¿no? Porque sin esa cultura de derechos humanos básica, si esta impunidad sigue persistiendo, tendremos menos herramientas para poder distinguir bueno, pues estas señales que están llegando ya, ¿no? De este neofascismo y de esta extrema derecha, que son señales muy preocupantes y que yo creo que hay demasiada gente en la sociedad española que no sabe distinguirlas como lo que son, porque no conoce su historia más reciente. Yo creo que el conocimiento de la historia de España en el siglo XX debería ser esencial, junto con una educación de cultura de derechos humanos y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo atravesara todos los programas educativos, aprendiendo a conversar, a escuchar al otro, a entender que a veces en la vida hay malentendidos, ¿no? Y aprendiendo sobre todo a mirar al otro, al que tienes enfrente, siempre con ingredientes que eviten una deshumanización que ahora vemos demasiado a menudo, ¿no? A gran escala y a pequeña escala también, porque entramos en las redes sociales y todo es pues risa sobre el sufrimiento ajeno, a ver quién da el mayor zasca, ¿no? Y todo esto yo creo que es muy negativo para este escenario en el que estamos. Hay una cosa, yendo un poco también por nuestra, hemos estado hablando mucho de fuera de España, pero hay una cosa que, bueno, que creo que hemos llegado a este sitio. A mí una cosa que siempre me ha sorprendido es las personas más franquistas de este país, es decir, miembros de la Fundación Francisco Franco, la señora esta que dice que es la señora más franquista de España, no recuerdo ahora el nombre. Bueno, todo este repertorio, el número de veces que está en televisión es tremendo. Y luego personas en defensa de los derechos humanos o de la memoria histórica de nuestro país, como Emilio Silva o otros, es decir, personas, es decir, la gente que pueda tener voz propia, o incluso víctimas de familiares que fueron asesinados y que están buscando a los cuerpos, no están en los medios. Tú no estás en los medios, no estás en la tele, sí estás en los medios, pero no estás en la tele, ni hay personas que el discurso, lo que tú estás hablando hoy, no se escucha en la tele, no hay espacio. ¿Tú crees que esto tiene que ver con para ciertos asuntos, igual como los temas geopolíticos, y aquí no está la excusa de los responsables, de los corresponsales internacionales, ¿tú crees que tiene peso que realmente la transición hubo ciertos pactos, ciertos sellos para que este fuera un tema del que no se hablara nunca? Y vemos que hemos avanzado muy poco, ¿no? Y que los medios de comunicación también forman parte de este entramado que es político, pero que también es comunicativo y empresarial. Eh, es decir, tú crees que ahora se está aprobando una ley, bueno, se está debatiendo una ley para avanzar, pero ¿por qué nos cuesta tanto avanzar en una cosa tan básica como son los derechos humanos, ¿no? Es decir, ¿qué nos pasa? ¿Por qué los medios no profundizan esto? ¿Por qué políticamente no se avanza? ¿Cuál crees que es el principal motivo? Más allá de que evidentemente, volvemos a lo de antes, hay, bueno, la derecha
controla buena parte de los medios. O sea, la derecha es propietaria de muchos medios de comunicación. Pero más allá de estas líneas editoriales, fíjate, yo te diría que también hay ignorancia. Claro, en este país a nadie se le enseñó en las escuelas e institutos nuestra propia historia, ni esa cultura de derechos humanos de la que estamos hablando. Y yo me he encontrado con gente con buena voluntad que es que no lo entiende. Que es que no lo entiende y no ha tenido la posibilidad de salir fuera, de moverse en circuitos de derechos humanos, la propia Naciones Unidas, en fin, y no lo entienden. O sea, no entienden. La transición estuvo condicionada por una correlación de fuerzas desigual, sin duda. Las amenazas del franquismo trazaban dinámicas en aquel momento. Franco murió en la cama, sin duda. Se optó por pasar página, dejando en la estacada pues, a cientos de miles de víctimas del régimen y creando un relato equidistante. Durante todo este tiempo ha habido incluso gobiernos con mayorías absolutas y con una atmósfera social en la que habría sido incluso bastante más fácil que ahora haber abordado la impunidad del franquismo y haber abordado la verdad. Cuando todavía, además, nuestros abuelos y abuelas y padres y madres estaban vivos. Siguen muchas víctimas vivas, porque los familiares también son víctimas. Y luego hay muchas víctimas vivas, víctimas de las torturas y familiares de asesinatos que se produjeron en los años 60 y 70. Pero bueno, entonces no es posible entender este país sin tener en cuenta este déficit en cultura de derechos humanos, ¿no? Entonces, hay como... Yo recientemente escribía un artículo que lo titulaba No enfadar a la derecha. Y parece que la pulsión en España orbita en torno a esto, ¿no? Orbita no alrededor de la defensa de los derechos humanos o de una cultura democrática, sino que circula en torno a los estándares marcados por una derecha que no alcanza los estándares europeos, los cánones europeos, y a la que una y otra vez se la quiere tener tranquila. No vaya a ser que nos den un golpe de Estado, no vaya a ser que se enfade demasiado y nos monte un número y nos secuestre el Poder Judicial, no vaya a ser que nos ponga patas arriba el panorama mediático introduciendo mentiras cotidianamente sin ninguna vergüenza, etcétera. Aquí tenemos la derecha que tenemos. Ahora bien, ante eso tenemos dos opciones. O decir, venga, que no se enfade, o poner este asunto encima de la mesa, ¿no? E intentar reivindicar lo que cualquier país, y más en Europa, merece. Entonces, bueno, pues hay todo un reto por delante que por eso yo creo que es importante y es muy llamativo que, como tú muy bien dices, que se haya dedicado tan poco espacio informativo a estas cuestiones. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.